Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a tomar este pasaje como texto base para la enseñanza de hoy, que es una enseñanza especial por la conmemoración que estamos teniendo esta semana. Estamos haciendo una pausa en la enseñanza a los tesalonicenses para hoy día tener un mensaje especial respecto de Semana Santa. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23 y 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El sermón del día de hoy se titula El poder de la cruz. El poder de la cruz. Y como lo mencionaba hace un momento, hoy día vivimos un día especial por lo que conmemoramos, que es Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero hoy día en la mañana cuando desperté, y como habitualmente uno mira la televisión, las redes sociales, compartiendo con otros hermanos que también comparten sus servicios, veía imágenes. Decía, Cristo resucitó con una imagen de una tumba vacía, y gloria a Dios por eso, porque esa es la realidad. Pero en medio de todo eso, feliz Pascua de Resurrección, con un personaje que ya es famoso como un conejo que reparte huevos. Y me hacía meditar aún más en el tema del día de hoy. Durante la semana, alguien compartió un meme en mi trabajo y decía así, haciendo alusión a alguna institución importante. Y esa institución hacía el siguiente llamado, decía así, tal cual, esta imagen. Queremos hacer un llamado para que no se olvide que el real sentido de la Semana Santa es conmemorar el nacimiento del conejo de Pascua, fundador de la isla de Pascua y creador del pan de Pascua. Y puede ser un poco chistoso, o al menos simpático, pero me hizo meditar mucho, porque en medio de lo gracioso, de lo chistoso, de lo simpático, a través del tiempo se ha ido instalando la imagen de un conejo, y no tengo nada en contra de los conejos, pero frente a Cristo resucitado, puesto en la cruz y resucitado al tercer día, un conejo no tiene ningún valor. Dicen que este famoso conejo nace desde un mito que cuenta que cuando fueron a dejar al cuerpo del sepulcro, al cuerpo del Señor Jesús al sepulcro, había un conejo dentro del sepulcro y quedó muy atónito este conejo y no salió corriendo, sino que se quedó encerrado y vio todo en el proceso hasta que Cristo resucitó y quitaron la piedra. Al ver eso, dice este mito, el conejo salió y por la felicidad que tenía el conejo de haber visto a Cristo resucitado, comenzó a repartir conejos pintados. Y de ahí obviamente nace el tema del conejo con los huevos de chocolate. A grandes rasgos la historia. Y nuevamente vemos, a pesar de que es un mito, cómo se hace tan realidad lo que dice la carta a los romanos. Se quedaron viendo lo creado más que al creador. Ven y dando la instancia que a lo mejor fuera cierto, aunque se sabe que es un mito, por supuesto, no hay ninguna relato histórico que lo avale, aunque fuese cierto que el conejo estaba ahí,
quedarse en el conejo y no a quien había salido de la tumba resucitado es una ignorancia y una necedad del porte de un buque. Entonces, hermano, para nosotros, porque no podemos pedir a nadie más que a los hijos de Dios, que frente a la Semana Santa, a esta fecha en que conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, que nosotros somos los únicos que podemos meditar y darle el sentido correcto a esta Semana Santa, porque no le podemos pedir a nadie más que eso sea así. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando se habla de Semana Santa? Fin de semana largo, vamos a descansar el viernes. ¡Ah, qué rico! No, vamos a comer huevitos de chocolate. O no podemos comer carne. Que es lo típico que se menciona. Ahora, no estoy diciendo con esto, hermanos, hago un paréntesis pequeño, no quiero decir que no sea bueno disfrutar un fin de semana largo en familia. No quiero decir tampoco que no se puedan comer huevos de chocolate. Tampoco quiero decir que no podemos comer carne. Creo que eso es una tradición que no tiene ningún sustento. De hecho, el Señor Jesús, el día de la Pascua, antes de su muerte, comió carne y pescado. Entonces no es algo histórico que no tiene sustento bíblico. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de Semana Santa? Cuando empieza el año, llegamos a febrero, estamos rogando por un feriado. El primero que viene, Semana Santa, el primer feriado del año. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Con cuánta seriedad, profundidad o recogimiento estamos viviendo estos días donde conmemoramos a Cristo? Lo importante, hermanos, y lo que vamos a ver hoy día, es a través de 8 realidades, 8 maneras en que Dios nos muestra el poder que la cruz tiene en nuestra vida. No la cruz en sí misma, obviamente es el acto completo de la cruz, estando nuestro Salvador clavado en ella, y después bajado y resucitado, no es el madero propiamente tal. Pero 8 maneras en que vemos la gloria manifestada a través de ello. Y nuestro trino Dios manifestó ya hace casi 2000 años, no más de 2000, porque Cristo no murió en el año 0. Cristo murió aproximadamente en el año 33 después de Cristo, aproximadamente. Por eso son casi 2000 años. Y en ese acto Él demostró su amor más grande, lo leemos ahí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero también el poder más grande, como lo acabamos de leer aquí. Para algunos, como dice el texto, locura, tropezadero. ¿Qué locura es esta que los apóstoles enseñen de alguien que ha sido crucificado? ¿Una muestra de debilidad? ¿Una muestra de poco poder? Porque así era considerada la cruz. De hecho, también lo manifiestan las Escrituras. Maldito el que es levantado en un madero, hecho maldición. Y este Jesús, que se decía que era Dios, muere en la cruz. Incongruencia, locura. Pero a ese Cristo crucificado es el que los apóstoles predican. Locura para algunos, como dice el texto que acabamos de leer, tropezadero para otros, pero Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo en la cruz no es debilidad, es poder. Venciendo a la muerte, con el arma más terrible que la muerte tenía, que el enemigo tenía, la toma y lo vence a él mismo. Para hoy día nosotros tener no solamente la vida, sino que lo que vamos a ver ahora, 8 maneras en que la cruz nos muestra el poder. Y lo que hacemos bien es estar atentos y ser muy cuidadosos, hermanos. Pueden decir, el pastor que le está poniendo color, si es un conejo de Pascua y un huevito no le hace mal a nadie, pero vamos cómo se va permeando. Mañana uno llega a sus lugares de trabajo, de estudio o saluda a alguien, o hoy día mismo, y no es Cristo resucitó.
Estoy hablando en general, no entre nosotros. Cristo resucitó. No ese es el mensaje. Es feliz Pascua, toma, ahí tienes un huevito. Mira, me llegaron muchos, mañana van a andar todos con los huevitos en los lugares que estemos. ¿Y Cristo? ¿Dónde queda Cristo? Entonces hay que poner mucho cuidado porque todo esto va permeando. Y yo les aseguro que si un canal en el que hoy día transmite, o ayer y hoy día, una película de Jesús de Nazaret, nadie se acordaría que es Jesús el personaje central de esta fecha. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia, porque es en esa cruz donde hoy día nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, vamos a revisar 8 puntos, 8 pasajes, donde Dios nos manifiesta el poder que la cruz tiene en nuestra vida. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 16. Primer punto de esta mañana para analizar la realidad del poder de la cruz. Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios 2, 16. Vamos a ir avanzando a través de los pasajes haciendo un análisis no profundo, pero análisis al fin, de lo que cada pasaje nos enseña. Efesios 2, 16 ya lo estudiamos, está en nuestra serie de la carta a los Efesios. Así que vamos a ver qué nos recuerda este pasaje. Efesios 2, 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si retrocedemos un poquitito, vemos la condición, porque si un pasaje nos habla de y mediante la cruz reconciliar, es porque había enemistad, había un problema, había una dificultad que resolver. Y mediante la cruz se resolvió esa dificultad. ¿Cuál era la dificultad? Retrocedamos un poquito al versículo 12. Y dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. 5 condiciones en las que estábamos antes de estar con Cristo. Una situación penosa. Pero mediante la cruz fuimos reconciliados. Entonces, ahora ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, no estamos sin esperanza, no estamos sin Dios. Ahora somos ciudadanos del cielo, tenemos a Dios, tenemos a Cristo. No estamos ajenos a las promesas, sino que podemos hacer nuestras las promesas de Dios. Entonces lo que nos mantenía alejado de la cruz, ahora es eliminado. Y somos reconciliados por medio de la cruz con Cristo. Reconciliados con Dios. El hombre fue creado para estar en comunión con Dios. Si volvemos a Génesis capítulo 1, capítulo 2, vemos esa realidad. Dios bajaba, se movía en medio del huerto, tenía comunión con Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, Dios los despoja de esa comunión. Alejados, Dios ya no tiene una relación directa como la tenía con ellos. Eso es lo que se rompió con el pecado, y a través de la cruz, hoy día nosotros tenemos el privilegio de estar reconciliados con Dios para tener comunión con Él. Qué necedad, hermanos, es no aprovechar esta bendición. Es como, no sé, a lo mejor el ejemplo no es el mejor, pero cuando uno va a un negocio necesitando algo y el negocio está cerrado, y nos tomamos la cabeza, y ¿cómo lo voy a hacer si necesito comprar esto? Por lo que sea. Pero nos damos la vuelta a la manzana y vemos que el negocio abrió. Y decir, ¿dónde voy a comprar esto? No tengo dónde comprarlo.
¿Cómo lo voy a hacer? En necio, ¿no es cierto? Como, fíjate, el negocio está abierto. Bueno, así. Nosotros antes teníamos comunión con Dios en nuestros antepasados como Adán y Eva, pero hoy día nosotros no podemos decir, hoy, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Hoy día nosotros tenemos la puerta abierta porque estamos reconciliados. Entonces, ¿por qué no vamos a buscar lo que de Él necesitamos? Puerta, camino que se nos abrió a través de la cruz. Entonces, esa amistad, comunión que se había roto, hoy día es restablecida. La primera manera en que Dios nos muestra su gracia a través de la cruz, reconciliados con Dios. Entonces, cuando miramos Semana Santa, no es solamente Cristo muriendo para salvarnos, sino que también como resultado reconciliarnos con Dios. Maravilloso. Segundo, vamos a Gálatas, capítulo 6. Versículo 14. Gálatas 6, 14. Dice Pablo, Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La pregunta y la respuesta, o si la pregunta fuese ¿quién murió en la cruz? La respuesta es obvia, Cristo. Pero yo también estaba representado ahí porque Dios tomó, Jesús, el hombre Dios, tomó mi lugar en la cruz. Yo era el que tenía que estar en la cruz. Pero Él tomó mi lugar. Por lo tanto, yo también estaba ahí. Por lo tanto, Pablo, de manera correcta, obviamente está inspirado por el Espíritu Santo, dice, no solamente el mundo me es crucificado, sino que yo también al mundo. Morí para el mundo. Para el mundo Jesús está muerto. Los quizás más simpatizantes dicen que resucitó y lo celebran, quizás los más religiosos el día de hoy en esta Semana Santa. Pero Cristo resucitó de verdad. Y nosotros que estamos en Cristo también morimos y resucitamos a una nueva vida. Por lo tanto, estamos separados del mundo. El mundo murió para mí. Yo ya no sigo sus corrientes, no sigo su cultura, no sigo sus pensamientos. Ahora no me importan, no son relevantes, estoy en otra dimensión. Obviamente lo manifiesto de esa manera, pero no es que vivamos en una burbuja, no que nos debamos desentender de las responsabilidades que tenemos de nuestras leyes o nuestras autoridades civiles que tengamos en nuestro país. Pero espiritualmente hablando, estamos en una dimensión distinta, en la espiritual, en la eterna. Por lo tanto, ya no seguimos las corrientes de este mundo. Y como también dice Pablo acá en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Entonces nosotros, hermanos, a través de la cruz tenemos la capacidad de no vivir conforme a este mundo. Podemos vivir para santidad, no siguiendo las corrientes, los pensamientos, las ideologías, todo lo que este mundo prepara. Podemos vivir la vida de Cristo, porque el mundo muere para mí. Esta carne sigue luchando, pero esta carne no tiene más poder que el Espíritu Santo que mora en nosotros. No tiene más poder que Cristo, quien nos fortalece. Podemos vivir separados, podemos vivir en santidad, como lo mencionaba en la meditación de esta mañana. Entonces ven cómo se va empoderando, por decirlo así, la cruz, los beneficios, la gracia que la cruz nos muestra.
no es un conejo, no es el fin de semana largo, es Cristo en la cruz. Punto número 3. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Punto número 3, exaltarle al trono de Dios. Obviamente esto es a Jesús. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto es la consecuencia en la vida de Jesús. Si leímos los versículos anteriores, dice que no estimen o hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice del 5 en adelante. Sino que Él tomó, siendo en forma de Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre. Y obediente hasta la muerte, dice el pasaje, el versículo 8. Y a través de ese hecho de venir a morir en la cruz, Cristo lo exaltó. Estaba en la gloria, pero se humilló a lo máximo para que fuese exaltado también a lo máximo. Y eso por venir a rescatar a los que estábamos perdidos, a ti, a mí, a todos nosotros. Y además de eso, de exaltarlo, dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces imagínense, hermanos, estaban suponiendo y tomando este mito que les contaba al inicio. Estaba Cristo, el ser más divino, más glorioso, el que sustenta todas las cosas en la tumba, y un pequeño conejo. El ser que resucitó, Dios lo exalta a lo sumo. ¿Y el hombre qué hace? Se queda mirando a un triste conejo. En vez de ver a quien había resucitado, quien se le entregó un nombre sobre todo nombre. Hoy día parece que el que tiene un nombre sobre todo nombre es un conejo que reparte huevos de oro. ¿Y Cristo? Parece que a quien le rinden todos los honores es al conejo porque nos trae huevitos. Pero a quien reparte salvación por medio de la cruz, no hay honores, no hay gloria. Ahora la pregunta es, ¿a quién nosotros les estamos rindiendo los honores correspondientes? Insisto, hermanos, no tengo nada en comerse un huevito. ¿Qué es lo que se vende en esta época? Un huevito de chocolate. Los que son sólidos son mejores. Pero, ¿a quién celebramos? Cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué le decimos a nuestros hijos? ¿O qué le decíamos a nuestros nietos, a los que vengan? ¿Qué les decimos? Mañana nos vamos a levantar y antes de ir a la iglesia vamos a salir a buscar huevitos. No, mañana nos levantamos y vamos a adorar a quien se levantó de la tumba. Eso es lo que nosotros debemos de decir. Enseñar, profesar, porque así como los apóstoles enseñaban y predicaban a Cristo crucificado, nosotros también. A Cristo crucificado, pero resucitado al tercer día, como también lo hacían los apóstoles, por supuesto. Cristo resucitado es en quien tenemos que poner nuestra mirada. Él fue exaltado a lo sumo, Él resucitó y nos reparte vida eterna, la cual nosotros gozamos. Por eso también debemos exaltarle como Dios lo exaltó. Si el ser más celestial, Dios, exaltó a su Hijo eterno a lo sumo, ¿qué más nos queda a nosotros que seguir su ejemplo de exaltar a nuestro Señor Jesús? Punto 4.
quitar las demandas de la ley. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15 dicen lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto no quiere decir, hermanos, que la ley sea mala. La ley es muy buena, porque la ley, como dice Gálatas 3:24, nos guiaba a Cristo, era el ayo. Ese ayo es alguien que guía, nos guió a Cristo. Vemos la ley y la ley nos dice: tú eres culpable de idolatría, pecado, etcétera, etcétera. Todos los pecados, culpables. No podemos cumplir la ley. No podemos cumplir lo que Dios demanda de su pueblo. Culpable. ¿Qué uno hace cuando frente a un juzgado, frente a una acusación legal? ¿Qué es lo que hace? Busca un abogado. Lo mismo hace la ley. La ley nos empuja a decir: no tengo solución, no tengo qué hacer. ¿Qué es lo que debo hacer? Aparece Cristo en la escena. Dice: yo lo pago todo. Yo intercedo por ti. Yo morí en la cruz. Y Él en la cruz tomó todas estas acusaciones, estos decretos, estas sentencias que habían en contra nuestra, que estaban con nuestro nombre, y las exhibe en la cruz. Y dice: esto ya está pagado. Esto está resuelto. Por eso ese término tetelestai, que también se repite mucho en esta época, que dice consumado es un término judicial que dice cancelado. Esto está cubierto. Este ya no es culpable, porque no hay acusación en contra de él. Y ahí estábamos nosotros. Los que van al infierno es porque no han llegado a los pies del Señor Jesús buscando esa solución. Cuando se levanta el trono y dice: tú eres culpable de esto, de esto, de esto, de esto, ya no hay posibilidad de abogado. Como cuenta una historia, alguien lo metieron preso, llegó alguien, un abogado, le dijeron: no necesito tu servicio, yo me voy a defender solo. Yo no soy culpable de nada, yo soy inocente. Y cuando se empieza a dar cuenta, termina esa conversación, se termina a dar cuenta que no puede hacer nada para resolverlo él solo, llama a su amigo que lo había ido a ver, este abogado, o este conocido, y ya no puede hacer nada, porque el que había sido abogado ahora va a ser el juez. Por lo tanto, ya no lo puede defender. Los que quieran obtener a Jesús más adelante no van a poder, porque Cristo va a juzgar a las naciones. Hoy día nosotros, por misericordia, reconocemos a nuestro Señor Jesús. Quitó todas esas demandas, esos decretos, despojó a los principados y potestades y los exhibió en la cruz. Este es hijo mío. No hay nada que hacer. Yo lo compré en la cruz. Por lo tanto, ahí en la cruz somos declarados justos o inocentes a los ojos de Dios. Y eso obviamente se junta con el hecho de ser reconciliados. No podemos separar una realidad de otra, pero son cosas distintas. No solamente declarados inocentes, sino que también se recompone completamente la comunión. Y eso es a través de la cruz. No porque abra un chocolate en forma de huevo. Es porque Cristo dio su vida en la cruz. Número 5. Volvemos a Gálatas. Capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Y este punto es guardarnos
de la carne. No de la carne para comer, sino que de la carne en la que vivimos. Guardarnos de la carne. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dicho de otra manera, la cruz de Cristo nos libra a nosotros de pasiones y deseos. Cuando Pablo dice, en Cristo yo fui crucificado para el mundo y el mundo para mí, pero yo también he sido crucificado para mí mismo. Ya no ando detrás de pasiones y deseos. No quiere decir que esté mal cumplirse un deseo de servirse algo rico, de cuando hace calor servirse un vaso con hielo bien fresquito. No estamos hablando de esos deseos. Estamos hablando de deseos pecaminosos, de pasiones pecaminosas que nos alejan de Dios. Pero en la cruz eso queda menguado. Podemos vencerlos. Todos estos pecados y desenfrenos nos conducen lejos de Dios y nos conducían en nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículo 3, siguiendo los deseos de nuestra carne, las concupiscencias, como dice ese pasaje. Pero como estábamos presos y esclavos de esa condición, no podíamos hacer nada. Cristo llega, muere en la cruz y nuestra carne no tiene nada que hacer. Y ahora podemos vivir dejando nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, nuestras pasiones, para vivir una vida santa. Eso no quiere decir que nos despreocupemos de nuestro cuerpo. Son cosas distintas. Insisto, hablo de pasiones y deseos pecaminosos. Ahora podemos vivir para producir el fruto del Espíritu. ¿Qué es donde está inmerso este pasaje? Los versículos anteriores dicen, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Podemos producir esto en contraposición a lo que eran las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Número 6. Esto está muy relacionado con lo que menciono. Pero Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Nos muestra que nos despojamos justamente del viejo hombre. Todas estas son realidades que dice, pero bueno, entonces despojarnos de la carne o morir a la carne, guardarnos de la carne, ¿es lo mismo que el viejo hombre? Sí, puede ser algo muy similar, pero es lo que las Escrituras nos muestra. Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y quiero que notemos esta palabra: sirvamos más al pecado. Sirvamos. Cuando alguien está en su antigua naturaleza, en su viejo hombre, o vieja mujer también, por supuesto, entiende que está hablando de la naturaleza caída, servimos al pecado, vivimos para complacer al pecado. El pecado nos guiaba, Efesios 2, 3, capítulo 2, versículo 3. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo y estamos en Él, en Cristo, este viejo hombre muere. Y ya no servimos al pecado. Podemos pecar, pero no todos los días de manera frecuente. Esa palabra sirvamos tiene como la idea de algo que se produce en serie, como una fábrica.
Una fábrica de huevitos de chocolate que produce huevos de chocolate, uno tras otro, salen cajas y salen cajas y salen. Eso es servir al pecado. Hoy día nosotros no vivimos produciendo pecado en masa como una fábrica. Podemos pecar, pero no de esa manera. Nosotros como hijos de Dios caemos en pecado, pero no producimos pecado, no servimos al pecado. Son cosas distintas. Y eso es posible porque en la cruz el viejo hombre muere. Y como ese viejo hombre muere, nos vestimos del nuevo. Efesios 4:24. Y revestidos en el nuevo hombre, creado en la justicia y la santidad de la verdad. No en el viejo, que no estaba ni cercano a lo que Dios demandaba. Por lo tanto, ahora podemos decir, como dice 2 Corintios 5:17, más el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Y como son todas nuevas, podemos vivir libres y no atados al pecado, no para servirle. Podemos caer, pero no para servirle. Y de esa manera cumplir los propósitos para los que Dios nos ha creado, que es vivir puros y sin manchas delante de Él. Número 7. Gálatas 2:20. A través de la cruz podemos ignorar el yo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando un grupo de discípulos se acercó, el Señor Jesús les dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No sé, Mateo 16:24. Esa es la demanda de Jesús, el morir. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Obviamente ese morir no tiene con ver con entregar nuestra vida en una cruz o una bala o una espada, no tiene que ver con eso, sino que el morir el yo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, como dice Pablo. Y la batalla del yo es una batalla que aún persiste. Como decía Lutero, si no mal recuerdo, pensé que el hombre de pecado había muerto en el bautismo, pero descubrí, y creo que dice así, que el muy desgraciado sabía nadar. Porque sigue luchando. Y de todo eso nosotros damos cuenta el día de hoy. Pero el yo en la cruz muere. Porque hoy día tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros y podemos vivir la vida que Dios demanda de nosotros, la vida nueva que tenemos que vivir. Entonces en la cruz encontramos la muerte mía y la vida de Cristo. ¿Por qué yo puedo amar a mis enemigos? Porque Cristo me amó primero a mí. Y porque Él vive en mí ahora. Porque si fuera por mí, yo no amaría a mis enemigos. Porque si fuera por mí, yo no andaría haciendo buenas obras. Porque sería un pecador más. Alejado de Dios. Entendiendo las buenas obras como una evaluación divina. Nosotros podemos decir, oh, mira qué buena obra está haciendo Él porque está ayudando a los huérfanos, porque está ayudando a la viuda, porque está ayudando a la gente que vive en la calle, etcétera, etcétera. Pero frente a los ojos de Dios, esa obra puede seguir siendo igual de mala. No porque Dios sea malo,
sino porque se está haciendo con un propósito que no es el adecuado. Se está haciendo a través de la vía que no es adecuada, que es el amor a Dios. Pero en la cruz, el yo muere y todo se hace para exaltar a Dios. Número 8. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3:1. Nuestros hermanos de la iglesia en Galacia habían empezado muy bien, pero algo los trastornó en el camino. Y mire lo que les dice Pablo, Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si lo pudiéramos decir en otras palabras, ¿quién los llevó a desviarse del camino si estaban viendo que Cristo estuvo en la cruz? Entonces hoy día, hermanos, nosotros al mirar a la cruz y recordar este hecho tan grande y ver todas estas demostraciones de gracia que tenemos en la cruz, tenemos que decir, ¿por qué no podemos ser más obedientes? Como si nos pudiéramos hablar a nosotros mismos. Y por ejemplo, en mi caso, me dijera, Javier, ¿no estás viendo a Cristo en la cruz? ¿No estás conmemorando a Cristo en la cruz resucitado? ¿Por qué no vives una vida más de obediencia? ¿Qué te está envaneciendo? ¿Qué te está fascinando para no seguir a aquel que murió en la cruz por ti? Dios mismo, a través de su Hijo Jesús, nos da ese ejemplo de obediencia. Como lo leíamos ahí en Filipenses 2:8, aprendió la obediencia y la obediencia hasta la muerte. Nuestra obediencia no nos lleva a la muerte, nos lleva a la vida. Y aún así, a pesar de ver a Cristo en la cruz, no somos más obedientes. Y descontando el hecho de que también hemos sido llamados a obedecer. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos santificados? Para obedecer. Entonces, hermanos, el costo que hoy día tú tienes para ser hijo de Dios es Cristo en la cruz. Ese fue el costo para rescatarte, porque esa era la paga que Dios demandaba. La paga del pecado es la muerte. Ese era el costo. Y el costo fue la cruz de nuestro Señor Jesús, derramando su vida, derramando su sangre. ¿No es eso suficiente para obedecer? ¿No es eso suficiente para ver que no solamente a través de la cruz tenemos reconciliación, tenemos vida, muere el yo, nos podemos alejar de este mundo, podemos santificarnos? Entonces debemos siempre, hermanos, tener en cuenta el real acto que se conmemora en estas fechas. Más profundamente, no podemos dejar que se diluya en medio de la cultura actual la conmemoración real que se hace en Semana Santa, que es Cristo en la cruz y resucitado al tercer día. No podemos secularizarnos por ideas sabrosas como puede ser un huevito de chocolate, simpáticas como un conejo de Pascua, por muy bonito que sean los colores de los huevos. La Pascua redentora
es aquel ejemplo que nace en el Éxodo, cuando el pueblo venía la última plaga de la muerte. Mataban a un cordero sin mancha y esparcían su sangre en los atriles, en los atrios de las ventanas, de las puertas, para que cuando el ángel pasara, esas casas las pasara por alto, para que la muerte no entrara a ese lugar. Esa fue la muestra. Cristo murió el día de la Pascua, porque Él era el Cordero. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es esa la Pascua que celebramos. No la Pascua de un conejo que da huevos de chocolate. No es la Pascua del fin de semana largo después de marzo, principios de abril. Es Cristo resucitando y dándonos a nosotros la vida eterna, la posibilidad de ser llamados hijos de Dios y de ver todas estas manifestaciones de gracia en nuestra vida. ¿Quién más que nosotros podemos hacer una correcta conmemoración, profunda y sentida, si no son los hijos de Dios? La cruz sigue estando tan vigente, hermanos. A pesar de que haya pasado casi 2000 años, sigue estando vigente, porque seguimos viendo la gracia de Dios. Todo lo que hemos visto ahora sigue siendo tan vívido para nosotros hoy, como hace casi 2000 años. Ese es el poder de la cruz, al cual hacemos bien mirar, conmemorar. Y esto no es ponerse radical, no es ponerse, como podríamos decir, cuáticos, colorientos, como decimos en términos chilenos. Es ponerse con el prisma de los ojos de Dios. Cristo en la cruz. Poder de Dios y sabiduría de Dios. El Señor nos ayuda, hermanos. Siempre he pensado que esta fecha, junto con la Navidad, pero quizás más esta, ahí alguien puede tener algún gusto personal, pero mi Semana Santa, creo que siempre tiene que ser el punto central, es el punto cúlmine de un famoso versículo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está implicado todo Semana Santa. Dios dando a su Hijo, entregándolo, para nosotros tener vida porque Él muere, porque si no, no tendríamos capacidad de poder tener la vida eterna. Que estas fechas deben ser de mucho recogimiento. No es para vivir con las tradiciones que nuestros antepasados hacían. No podían comer carne. Recuerdo, mi abuelita contaba que no podían barrer, no se podía hacer boche, era toda una situación. Tradiciones que las Escrituras no nos dicen, pero que quizás haríamos hacer bien no hacerlas, pero el sentido que tenían. Había muerto el Salvador. Por eso todo era silencio, todo era resguardo. ¿Cómo está siendo nuestra vida cuando conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesús? Que Dios nos ayude, hermanos, para que esto sea una realidad y podamos siempre, siempre y sobre todo en esta fecha, mirar el poder de la cruz. Oremos. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos. Porque hoy día, Dios amado, tú nos iluminas nuestro caminar, nuestra mente. Y podemos, a pesar quizás de dificultades, debilidades, de pecado, podemos ver, Dios amado, a Cristo en la cruz y resucitado al tercer día. No quedándonos envanecidos, fascinados, Señor, por culturas actuales que se han ido formando y que te desplazan a ti y a nuestro Señor Jesús del escenario central que es esta fecha.
Tus hijos hoy día te reconocen como aquel Dios eterno, aquel que Dios nos ha demostrado tanto amor al entregarnos a su Hijo y llevarlos a la peor muerte de todas, para que hoy día nosotros podamos ser rescatados, hoy día podamos vivir de una manera santa, podamos ser llamados tus hijos, podamos estar en comunión contigo y poder levantar esta oración ante ti, ante tu trono, solo a través de la vida, del cuerpo de nuestro Señor Jesús, como Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y hoy día llegamos ante ti, Dios eterno, a través de nuestro Señor Jesús. Y te damos gracias por su vida. Gracias por exaltarlo. Porque Él se merece toda honra y toda gloria. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos para siempre conmemorar esta fecha con profundo recogimiento, pero con un profundo gozo también, porque es la puerta. Nuestro Señor resucitado es la primicia de la resurrección. Ahí, a la fila, al poco tiempo después, seremos resucitados nosotros. Señor, y esperamos que eso sea pronto, para estar contigo, hallar la eternidad. Gracias, Dios amado, por tu amor y tu misericordia. Te bendecimos en esta mañana y te agradecemos a través de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.